perfectamente bien para poder canalizar cuáles son los procesos de urbanización. ¿A través de qué? A través de un estudio urbano de la ciudad, lo cual no existe o está en proyectos. Entonces, ese estudio urbano, ¿qué significa, señor arquitecto? Estudio urbano significa cuál va a ser la proyección de aquí a unos 10, 20 o 30 años, o cuáles son las necesidades. El estudio urbano va hasta los 25 años con una proyección, y ese estudio urbano, que es el plan de ordenamiento urbano que regula todo lo que son los asentamientos dentro del contexto de la ciudad, nos va a dar la pauta para poder manejar a la ciudad, y no únicamente a dedo, a decisión de la municipalidad o a decisión de otras instancias. Se trata de apuntar lo que se quiere hacer en diferentes sectores sin haber hecho un estudio. Vamos hablando, hubo un estudio para la ciudad de Victoria, en el cual se pudo haber dicho, sí, en realidad... Usted fue presidente del Colegio de Arquitectos, ¿conoció de ese estudio? ¿Hubo ese estudio, señor arquitecto? Porque siempre fue ocultado, o sea, nunca fue socializado. Entonces, ¿cómo se construye en esta ciudad de la señora arquitecto? Simplemente se cogió el plano de la ciudad, se dimensionó el plano de la ciudad, se vio lo que se quería hacer como orientación política, es decir, vamos a hacer una ciudadela para poder dar servicio a la gente necesitada de la ciudad, y esto es otra cosa que realmente nos está cumpliendo. Y busquemos un terreno. Se encontró un terreno sin ningún estudio y se asentó ahí la ciudad de Victoria. Igual pasó con los terrenos de Ciudad Alegría. ¿Qué es lo que está pasando? El deterioro urbanístico que viene generando este tipo de asentamientos. Hablemoslo así claro. ¿Cuál es el deterioro, señor arquitecto? Está junto a urbanizaciones que están consolidadas, que tienen otra proyección, que tienen otro uso de suelo al cual ha sido asignado, y que sin embargo el momento en que se aceptó hacer Ciudad Alegría en ese sector, ya se deterioró el espacio urbano. Ya se deterioró, por eso no hay un estudio concreto. Mayormente, mire, si nos vamos a Ciudad Victoria, perdón, nos vamos acá a la Quinta... ¿A Quinta Leonor? Quinta Leonor. Ya, perfecto. Vamos a propiciar otro asentamiento urbano de mayores características, porque la densidad poblacional que va a estar implantada en ese sector va a ser muy superior a la densidad poblacional implantada en los demás sectores que ya se han hecho, porque hay un crecimiento poblacional por metro cuadrado de terreno mucho mayor. Entonces estamos hablando, señor arquitecto, que las decisiones del municipio, o del alcalde en este caso, están similar a lo que hacía, por ejemplo, nuestras abuelitas, que cogían y decidían tal cosa y se hace aquí y asado y cocinado, sin una proyección y sin consulta técnica. Yo así le entiendo. Posiblemente, yo a lo mejor no le he hecho la culpa al señor alcalde, sino a sus asesores, ¿sí? A los departamentos de planificación, que no están orientando bien las cosas y dándole al alcalde las herramientas suficientes para que puedan realmente sustentar. Pero si, ¿qué se está haciendo ahí? Pero si usted es técnico y requiere un equipo de apoyo técnico, usted sabe a qué personas y ciudadanos escoge. Es una decisión de las autoridades a quien escoge. ¿Y por qué le digo esto, señor arquitecto? El día de ayer, en un medio de comunicación local de la urbe lojana, el señor alcalde, así detalla el periódico, el diario Centinela, que allí, en los terrenos de la Quinta Leonor, no se pueden construir ni servicios sanitarios, ni peor parques, pero sí se pueden construir viviendas. ¿Cómo entendemos esa parte técnica, señor arquitecto? Usted es técnico y yo simplemente soy periodista. ¿Cómo lo yo puedo no soy entender? técnico. Si no se lo entiende. Usted escríbame esas palabras que están señaladas yo le dije y hace relatadas. un momento, Loja le falta planificación. Una planificación orientada hacia el desarrollo, no una planificación apuntada por un dedo. Decir, aquí se hace esto, sí, solamente con una decisión política, sino una planificación en la cual se sustente a través de un estudio técnico de que en realidad eso necesita Loja para ese sector. El momento en que no haya eso es una decisión política, y esa decisión política puede traer al traste mucho de lo que significa la planificación urbana de Loja. Yo les decía cuando empezaba esta entrevista de que debemos pensar, o el municipio debe pensar, en la desconcentración de la ciudad. ¿Qué es lo que pasó cuando hacíamos algún análisis del proyecto de regeneración urbana? Simplemente ese proyecto se hizo un proyecto de regeneración urbana con el nombre, pero se empezó desde abajo. Empezamos a ver el cambio de redes subterráneas de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica, de teléfonos, etcétera. Pero no se tomó en cuenta la ciudad que estaba arriba, qué es lo que está pasando con la ciudad, o cuál es la proyección de la ciudad hacia arriba, qué es lo que vamos a hacer con esa ciudad. O sea, no hay esa proyección.
No hay esa Entonces, yo proyección. criticaba, mire, en el centro de la ciudad, ¿qué tenemos? La concentración de Unidades educativas todo lo y que el es poder político. administración pública, Ujú. todo lo que es unidades educativas. Y seguimos aumentando ahí. Yo veo a cada día que se pone un letrero en diferente casa y ya está ahí jardín de infantes, escuela, instituto, lo que sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mire el caos que existe en Loja, en la cuestión de la movilidad urbana dentro del casco viejo de la ciudad. Nos No hay quieren cómo poner más llegar. taxis y menos calles existen. No hay cómo llegar ahí porque no hay una movilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desconcentrar a la ciudad. ¿Desconcentrar en qué? Por ejemplo, el Consejo Provincial tenía un proyecto de sacar ya el edificio del Consejo Provincial, llevarlo a otro sector, que sería lo más lógico, en el cual se puede hacer administración. La municipalidad a lo mejor puede pensar en eso, y otros organismos del Estado. Me acuerdo que en la administración del arquitecto Vivar, pusieron un hospital, no sé si sigue funcionando todavía el hospital donde era El anterior Banco edificio. Central del Ecuador. Imagínense, otro tipo de concentración. El hospital tiene que tener una movilidad, una facilidad de acceso. De tal manera que si yo tengo un paciente que lo quiero llevar de emergencia De a ese urgencia. hospital, tengo que llegar en el menor tiempo posible. Y llegar allá, el paciente se me muere en medio camino. Entonces, señor arquitecto, por ejemplo, el tema de la planificación para la ciudad de Loja no existe. Y por eso se dan estos errores o anomalías en lo que sería la estructura física de la urbe lojana. Yo sí creo e insisto en eso, que el municipio tiene todavía la responsabilidad, tiene la obligación. Pero ¿cómo de retomar hacer ese control, el señor? El estudio del A través del plan estudio. de ordenamiento urbano de la ciudad de Loja. Eso está a medias. ¿Ya? Eso todavía no se lo completa, ni se lo empieza a crear. Se hacen parches, se hacen ajustes a un Pero plan ellos que nos se hablan hizo. ya de regenerar, señor arquitecto, Regenerar es un que lo están vendiendo componente- como esa idea. Perdón, regenerar es un componente que debería haber estado incluido en un principio dentro del plan de ordenamiento urbano, y lo cual no estuvo. Fue un proyecto que nació posteriormente para poder conseguir un recurso y hacer ese proyecto regenerar. Para El proyecto poder conseguir regenerar, un recurso- en todo su concepto está bien, tiene una orientación, una finalidad, pero está mal hecho el estudio todavía. Todavía le faltan muchos componentes para poder decir si en realidad ese estudio se considera la parte técnica, la parte urbana, la parte humana, la parte social, la parte cultural y todos los componentes que significan regenerar un posicionamiento de lo que significa la Universidad Nacional de Loja a través de su emblema, luego un posicionamiento de la ciudad a través de un ícono. Eso va a generar una expectativa tanto para propios y extraños para que puedan acceder. Llegamos a Loja y ¿qué decimos? Vamos a mirar Vamos al valle. el valle, Nada vamos más. a ver un ratito aquí la puerta de entrada a la ciudad, entre comillas, nos vamos una vuelta por el centro histórico de Loja y se acabó. Los demás sectores, ahora sí podemos mostrar una cosa que es muy importante, mantener un ícono de desarrollo dentro del contexto de la ciudad y que ese ícono se constituya en un lugar de acercamiento para propios y extraños. Señor arquitecto, ¿y cuándo se entrega este ícono? El 9 de julio, la próxima semana. ¿Y por qué no podemos pensar en íconos más para la urbe lojana? ¿Alguna vez razonaba, por ejemplo, en lo que son cerca de las instalaciones de la Facultad de Medicina, poder construir un mirador de unos Estamos 3 o en 4 o 5 niveles hacia arriba y se ve toda la ciudad? El próximo proyecto en el cual está empeñadas las autoridades de la universidad es justamente en el sitio en donde funciona la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. Existe Señor arquitecto, le hago una consulta. Usted fue presidente del Colegio de Arquitectos y debió de haber conocido el túnel de los Ahorcados, que alguna vez le señalábamos la calle con techo. ¿Los terrenos propiedad de quién eran, de la señor arquitecto? Universidad Nacional de Loja. ¿Y cómo es que el municipio invierte recursos económicos del pueblo en terrenos privados? No le podría yo contestar esa pregunta porque no estoy enterado cuáles fueron los